La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Iniciamos esta semana y continuamos con las entrevistas a los primeros de las listas de candidatos a asambleístas nacionales. Es el turno de Pierina Correa, quien encabeza la alianza UNES. Pierina Correa es una guayaquileña de 59 años. En su juventud jugó voleibol y llegó a ser seleccionada nacional de ese deporte. Es arquitecta por la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Tiene una maestría en alto rendimiento por la Universidad Católica San Antonio de Murcia. Creó la Fundación Abriendo Caminos, que tiene como objetivo el desarrollo de proyectos sociales y productivos. Fue coordinadora de migrantes de Alianza País en la primera contienda electoral de su hermano Rafael. Ha representado al país en distintos foros internacionales de mujeres, fue presidenta de la Federación Deportiva del Guayas. En 2007 lideró el movimiento ciudadano Honestidad y Patriotismo. Fue también candidata a la prefectura del Guayas en el 2009, perdió con Jimmy Jairala. 10 años después lo intentó nuevamente y perdió contra Carlos Luis Morales. Hoy busca ganar su primera contienda electoral y llegar a la Asamblea Nacional. Pierina Correa, buenos días, feliz año y bienvenida a Contacto Directo. ¿Cómo está, Lenín? Muy buenos días y también feliz año. Espero que dentro de las limitaciones del estado de excepción hoy declarado inconstitucional haya podido disfrutar en familia, como era el anhelo de todos los ecuatorianos, de manera especial pues ante la sensibilidad de la situación y las restricciones del COVID. En este formato los entrevistados tienen un minuto para responder a cada una de las siguientes preguntas, con las que queremos conocer un poco más sobre sus propuestas de campaña. Empecemos. Su plan de legislación comprende derogar las pocas reformas que se hicieron en estos últimos años a la legislación que impulsó y que aprobó la Revolución Ciudadana. No necesariamente. Una primera ley que sí hay que definitivamente derogar es la ley mal llamada de apoyo humanitario, que lo que hizo fue dar patente de corso, libertad total a instituciones del gobierno y también de ciertos sectores de la empresa privada para dejar en la calle inmisericordiamente a miles y miles de ecuatorianos sin opción y sin respetar las liquidaciones que por ley les correspondían a pesar de los años de servicio mostrados. Se está haciendo un análisis de las diferentes leyes, aquellas que requieran reformas o requieran ser derogadas lo serán en su momento. Nosotros hemos venido haciendo un recorrido con los diferentes sectores del país, productivos y sociales, para conocer. Nuestra tarea es en territorio, no detrás de un escritorio, para poder conocer sus realidades y estar en mejores condiciones para atenderlas y dar respuestas. Se está sistematizando esta información para no llegar con las manos vacías el 14 de mayo a la posesión y a partir de estos documentos convocar mesas de trabajo con todos los involucrados en los respectivos sectores para que las leyes, propuestas o reformas se conformen en una solución consensuada para todos los actores. Generalmente los asambleístas son contrarios a una asamblea constituyente para evitarse otra campaña electoral. ¿La bancada de UNES propondrá una asamblea constituyente o una consulta popular para reformar la Constitución? Nosotros no hablamos de asamblea constituyente como tal, sino de procesos constituyentes. Este gobierno actual, que gracias a Dios estamos ya finalizando, se propuso destruir, desconstitucionalizar, desinstitucionalizar también al país. Por lo tanto, nosotros proponemos 3 opciones posibles. Una, definitivamente la Asamblea Constituyente, a la que no le tenemos miedo si es necesario para generar las reformas que se necesiten, se lo hará para recuperar la gobernabilidad en el país y la institucionalidad, el Estado de Derecho también. El plebiscito, que es otro mecanismo, y al interior de la Asamblea como tal, aquellas reformas que puedan ser tomadas dentro del marco legal que rige la función legislativa. Dentro del plan legislativo de UNES, le pregunto, ¿se incluye el buscar una amnistía para Rafael Correa y sus ex colaboradores? Amnistía que, por cierto, la actual Constitución prohíbe a favor de delitos contra la administración pública. Ni amnistía ni indulto. Mi hermano Rafael Correa es absolutamente inocente y así se lo demostrará en las diferentes instancias, tanto nacionales como internacionales, mostrando todo el montaje, toda la pantomima
que organizó este gobierno, mal utilizando, tergiversando, pisoteando todo el orden jurídico de nuestro país y utilizando ese accionar como una cortina de humo para desviar la atención de problemas de corrupción que han sido mostrados en flagrancia durante este gobierno y ha quedado claro que ellos son los verdaderos corruptos, y para tapar un caso que se ha venido insistiendo para que se abra INAH Papers con denuncias documentadas debidamente en 5 países del mundo, incluido el Ecuador. Hemos visto un direccionamiento y una manipulación de la justicia. Mi hermano es inocente y se mostrará todo el fraude procesal que ha sido la característica de los pretendidos juicios y del que finalmente pudieron concretar, que es el caso mal llamado Soborto. Instancias nacionales se refiere al recurso de revisión ante la Corte Constitucional. Es el único que quedaría pendiente a nivel nacional y a nivel internacional las diferentes instancias que corresponda en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otros organismos. En otro tema, UNES propondrá una reforma tributaria. De ser necesaria, se analizará. Hay algunas cosas que este gobierno lastimosamente ha manipulado, una de las que se incluían de manera solapada en la ley considerada urgente económica, que tenía que aplicarse 2 años después, por lo tanto de urgente no tiene nada, y que, entre otras cosas, pretende entregar a manos privadas y concretamente del sector de la banca el manejo del Banco Central y por lo tanto toda la política fiscal, económica y financiera de este país, quitándole esa potestad que es exclusiva del Ejecutivo, y entre otras cosas quieren derogar en esa ley el impuesto a la salida de capitales, justamente para poder seguir sacando dinero del país. Alrededor ya se han dado como 30.000 millones de dólares, y que eso sí es la pretensión de debilitar la dolarización, contrario a la propuesta de Andrés Arauz, que es fortalecerla, trayendo dólares e ingresándolos a la economía del país para dinamizarla y reactivar y generar empleo. Respecto al IVA, que es el impuesto de mayor recaudación y con tarifa única, tanto para pobres como para ricos, ¿se propondrá quizás un IVA diferenciado para mercaderías de consumo de pobres y de ricos como existen en otros países? No se lo ha mencionado. Andrés es experto en macroeconomía y él tiene un lineamiento muy claro de cómo quiere reactivar la economía, y no necesariamente va con el tema del aumento de impuestos. Recordemos que es este gobierno que muy cómodamente decidió incrementar 2 puntos como parte del acuerdo y el compromiso con el Fondo Monetario Internacional, pero asimismo muy cómodamente pateándoselo al próximo gobierno para que sea el gobierno el que cargue con la reacción de la sociedad. Usted dice que no se va a subir el IVA para asegurar los ingresos del Estado, pero ¿se lo va a bajar? Aunque... bueno, no sé, esto ya lo ofreció su hermano en el 2006 y no se lo cumplió. Mire, Andrés no ha hablado, no le he escuchado ningún tema de rebaja de impuestos. Lo que nos hemos concentrado es en buscar la manera de impulsar la reactivación económica, la generación de empleo, la inversión en obra pública, y yo creo que también, como parte de la lucha contra la corrupción, debemos enfocarnos en que todo el mundo cumpla con la ley. ¿A qué me refiero? A que aquellos a los que se les condonó deudas por no pago de obligaciones fiscales, y es delito, por si acaso es delito, y que tampoco le han trasladado o han compartido ese beneficio obtenido, en el caso de la banca, por ejemplo, a sus tarjetavientes, a sus cuentavientes. Eso es lo que se tiene que hacer primero. No es necesario, y ellos que son expertos, el binomio, que son expertos en el tema económico, tanto en macro como en microeconomía, analizarán el escenario, pero particularmente en este momento la intención es reactivar de manera inmediata la economía, sobre todo de las familias más vulneradas por la situación económica y la pandemia. Bueno, el candidato Arauz sí ha hecho referencia en relación al impuesto a la salida de divisas, ha dicho que es necesario incrementarlo para evitar que haya una fuga de capitales. Eso es otra cosa. Cuando se propuso el impuesto del 5% a la salida de capitales, primero era una medida de control para conocer qué cantidades, qué montos salían al exterior y por qué concepto, pero adicionalmente era una medida de desmotivación para sacar el dinero. Hoy hemos visto que ha habido una fuga de capitales enormes, como menciono, alrededor de 30.000 millones de dólares, que de haberse quedado en la economía, quizás no todo, una gran parte,
no estaríamos en la situación en que estamos, ni tendríamos que recurrir reiteradamente no solamente al Fondo Monetario Internacional, sino a otros bilaterales y a otros multilaterales para tratar de tener circulante, que por otro lado tampoco se ve su utilización porque hay deudas pendientes a profesores, a maestros, hay recortes. ¿Habría que subir entonces ese impuesto? Como una forma, podría ser una forma para desmotivar la salida de capitales y por un tiempo para fortalecer la dolarización. Algo que tiene que quedar claro aquí, aunque pretenden algunos, dentro de sus campañas mañosas, señalar a Andrés como un promotor de la desdolarización, por el contrario, hemos sido enfáticos, la dolarización tiene que fortalecerse y la forma de fortalecerla es ingresando dólares al Ecuador. ¿Van a apoyar la renta única universal? Nosotros no hablamos de renta única universal, esa es una propuesta de otro economista. Nosotros hablamos de trabajo digno universal, es decir, de crear las condiciones para que todos, primero las personas que han sido indebidamente desvinculadas de sus trabajos, pueda ser reconsiderada su reinserción y adicionalmente crear las condiciones para generar trabajo, para motivar el emprendimiento en todas las edades de producción, como una primera ayuda a las familias más afectadas, tanto por la crisis económica como por el COVID propiamente dicho, impulsar a través de los gobiernos autónomos descentralizados y el Banco Central, la inversión en infraestructura que es ampliamente generadora de trabajo, entre otras cosas. Que no se confunda ese ofrecimiento entonces de $1.000 a 1 millón de ecuatorianos con renta básica universal. No, no tiene nada que ver en absoluto. Los $1.000 están pensados en, y es sencillísimo, los $1.000 están pensados en ayudar a las necesidades más urgentes de familias claramente identificadas en base al registro social, que estén en mayor grado de precariedad, porque nosotros trabajamos sin discriminación, pero sí con priorización. Con esos $1.000, estas familias podrán adquirir alimentos fundamentalmente y eventualmente otros objetos que pagan IVA. El IVA va a caja fiscal, por lo tanto alimenta el presupuesto del Estado más allá de otras fuentes que tienen contempladas para el ingreso, y a la vez el gobierno tiene fondos para hacer inversión pública que es ampliamente generadora de trabajo directo e indirecto y de provisión de servicios y productos. Por lo tanto, se dinamiza la economía con todos los actores involucrados. ¿Esos $1.000 se los entregaría en dinero constante y sonante o con dinero electrónico? De ser lo segundo, Pierina, ¿se reformaría el Código Financiero y Monetario para exigir más requisitos de seguridad precisamente a ese dinero electrónico? Dentro del tema financiero lo que tienen que volver son los controles, porque en este momento tenemos banca con nivel de chulco, es decir, banca que arranca con 16% y puede llegar en letra chiquita hasta 28 y 30%, lo que vuelve en muchos casos completamente impagable esas deudas, y peor ahora con la condición, la situación política, económica y financiera que tenemos, más la paralización de actividades como consecuencia del COVID. Pero poco han variado las tasas de interés desde que su hermano era presidente al día de hoy. Sí, pero habían controles de gastos, de tasas de interés, entre otras cosas, y de condiciones. Queremos tener la banca, nadie está en contra de la banca, pero sí del funcionamiento, y en este momento, a pesar de las disposiciones de este mismo gobierno de tener amplitud para renegociar deudas, están cobrando intereses sobre intereses, lo cual también es ilegal, y están ya en muchos casos llamando a personas que no han podido pagar por diversas razones, amenazándolos que si no pagan en el plazo de 3 meses ya les va a caer la empresa contratada para la gestión de cobranza. Pero le preguntaba sobre el dinero electrónico. La reforma al Código Monetario y Financiero buscará dar certezas de que cualquier tipo de utilización de este recurso financiero va a contar con respaldo físico. A ver, para comenzar, el dinero, la primera pregunta que usted me hizo, el dinero será entregado en efectivo hasta lo que yo conozco. En cuanto al dinero electrónico, recuerde que fue una propuesta del gobierno de mi hermano y fue condenada drásticamente. Sin embargo, en este gobierno fue entregado a manos de la banca y ahí sí no tuvo ningún tipo de inconveniente. Evidentemente ahí se nota pues un compadrazgo claro e indiscutible. El dinero electrónico es una forma utilizada, la misma utilización de las tarjetas, las transferencias internacionales o nacionales que se hacen entre cuentas
Es ya una transacción electrónica y es dinero electrónico. Evidentemente, siempre tiene que haber el respaldo en físico para que en caso de que ese dinero electrónico quiera ser transformado en dinero físico, lo pueda hacer. Usted ha señalado hace un momento que no es cierto que vayan a desdolarizar, sino que más bien por el contrario, fortalecerán la dolarización. Sin embargo, y lo tiene que haber escuchado, hay quienes señalan que de llegar UNES al poder, se implementaría un programa para tratar de salir de la dolarización y así poder devaluar como lo hacen los países vecinos y de esa manera poder ir controlando, eliminando de una manera mucho más rápida el tema del déficit fiscal. ¿Qué hay de cierto en eso? Es completamente falso. Andrés y en su momento mi hermano Rafael nunca han sido partidarios de la dolarización y así lo han dicho. Sin embargo, Rafael recibió un país ya dolarizado y fue claro y contundente al decir que pretender salir de la dolarización sería darle un tiro de gracia y completamente nefasto al pueblo ecuatoriano. Andrés sustenta exactamente lo mismo y por el contrario, las medidas que se proponen son de ingresar dólares al Estado ecuatoriano a la economía ecuatoriana, para que ésta se dinamice y se fortalezca. El tema, para lograr, definitivamente estamos en desventaja competitiva con respecto de países vecinos como Colombia y Perú con moneda propia, que ellos sí evalúan en función de los requerimientos. Nosotros no lo podemos hacer. Sin embargo, existen otras formas, políticas públicas, medidas fiscales y de otro tipo. Por eso nuestro binomio es experto, Andrés en macroeconomía, Carlos en microeconomía, y podrán abordar con su experiencia y con su conocimiento estos temas tan delicados. El acuerdo con los Estados Unidos que aparentemente está encaminado, ¿será un tema de primera línea en la agenda de UNES en la próxima Asamblea Legislativa? Existe una apertura con el actual presidente electo de Estados Unidos y él ha dicho en más de una ocasión que hay que abrir el espectro, hay que mirar hacia Latinoamérica y con una postura completamente diferente a presidentes previos. Los acuerdos por sí mismos no son malos, los acuerdos cuando son en función de ganar y ganar, es decir, no un pasarle por encima a un país sobre pretexto de ser una potencia, de tener un poder económico y político a nivel mundial. No estamos opuestos a los acuerdos. Es más, recuerde que en época de mi hermano Rafael se concretó el acuerdo con la Unión Europea, que hoy, al cabo de casi 5 años, representa un apoyo en el tema de una reducción progresiva de aranceles para diversos productos, y de esa manera generar un intercambio más fluido entre productos tanto del Ecuador hacia la Unión Europea como de la Unión Europea hacia Ecuador. Por lo tanto, nosotros estamos en contra del abuso por parte de las pretendidas potencias hacia los convenios, los tratos y los TBI también. A la Asamblea no solamente se va a legislar, sino también a fiscalizar. Usted mencionaba hace un momento el tema de INA Papers, pero ¿será ese el único o el prioritario en el proceso fiscalizador de UNES? O le pregunto, Pierina, ¿será quizás ese el momento para perseguir a quienes consideran sus perseguidores? Para nada, la ley es dura, pero es ley. Ese es un principio universal de todos los abogados que ejercen responsablemente su profesión, pero sí, siendo una de las funciones de la Asamblea la fiscalización, se procederá en aquellos casos en que se presenten denuncias o se suponga algún tipo de irregularidad a las entidades y funcionarios sobre los que tendríamos competencia. ¿Y por qué hago esta salvedad? Porque en los recorridos nos dicen el alcalde tal, el prefecto tal. No tenemos competencia, ellos son gobiernos autónomos descentralizados. La competencia de fiscalización en el caso de ellos es el contralor, y si nos llegan denuncias de ese tipo serán derivadas a la autoridad respectiva, y eso sí, haremos el seguimiento para que el contralor en funciones pues cumpla con su deber. No vamos a usar, como no es costumbre nuestra y como hemos criticado de este gobierno, la utilización de los poderes del Estado, las funciones del Estado y la ley para la persecución y misericordia, para tapar realidades como INA Papers. No nos corresponde a nosotros tocar INA Papers, es un ámbito de la Fiscalía General del Estado que tiene la documentación, tiene ya la apertura y toda la documentación que provino de Panamá en función de las gestiones que se hicieron,
y no ha hecho absolutamente nada. Pero en otros casos donde conviene al Estado han sido agilísimos. ¿Les interesaría únicamente la corrupción de este gobierno o también la de el gobierno anterior? Estamos contra todo tipo de corrupción y si existen denuncias al respecto se abrirán los procesos que corresponda a las competencias de la Asamblea, respetando el Estado de Derecho que hoy no existe en nuestro país, el debido proceso y también la presunción de inocencia. Recuerde que todo el mundo es inocente hasta que se compruebe lo contrario, y no es un invento nuestro, es un principio asimismo universal, cosas que se han pisoteado en este gobierno, la ley, la justicia, las entidades, por eso hablamos de desinstitucionalización y que no existe el Estado de Derecho en nuestro país, han sido utilizadas justamente para una persecución política, hepática, visceral y que está ahí a vista y presencia de todo el mundo. Pierina, finalmente un mensaje para los electores. Claro que sí. Antes que nada, gracias Lenín por la oportunidad y a los electores. Estamos ante un momento sumamente crucial en nuestro país. Ya hoy pueden comparar los casi 4 años de gobierno de Lenín Moreno en el que han pisoteado todos los derechos, en el que han descuidado, en el que prefirieron utilizar de una forma por completo, sin humanidad, sin consideración alguna, más de $2.000 que podían haber, $2.000 millones que podían haber sido asignados al combate contra el COVID y haber evitado tantas muertes que hemos lamentado, porque creo que todos tenemos un familiar, un amigo, un conocido, un compañero de trabajo que sucumbió a la enfermedad y de manera indolente lo utilizaron para pagar anticipadamente deuda externa. Eso es algo que no se puede perdonar. Y comparen cómo hemos vivido estos casi 4 años y cómo se vivió en los 10 años de gobierno de la Revolución Ciudadana, y seguramente la decisión será facilitar. Lista 1, el gobierno de la esperanza. Y nosotros trabajaremos desde la Asamblea para gestionar las condiciones de gobernabilidad para que el binomio de la esperanza, Arauz-Rabascal, puedan implementar todas las medidas que son necesarias para la reactivación económica y para volver a impulsar el desarrollo en nuestro país. Pierina Correa, candidata asambleísta nacional por la alianza UNES, integrada por Centro Democrático de Jimmy Jairala y Compromiso Social del exministro Iván Espinel. Gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Vamos a una pausa y al volver el cuidado por COVID-19 ahora depende de cada persona. ¿Cuándo se empezarán a ver los resultados de los contagios de Navidad, fin de año? El plan de vacunación empieza este mes. Ya regresamos con Daniel Simancas, director de epidemiología de la Universidad UTE, que es en nuestra sintonía. Ya volvemos. 2021 empieza con más interrogantes que certezas. Habrá que esperar los informes técnicos sobre contagios por las fiestas de fin de año y de qué manera se va a afrontar una campaña electoral que ya está en marcha, así como las elecciones de febrero. De la misma manera, resta por conocer mayores detalles sobre la vacunación que se anuncia e empezaría en Ecuador en este mes de enero. Daniel Simancas, director del Centro de Investigación en Salud Pública y Epidemiología de la Universidad UTE. Buenos días, Daniel, feliz año, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, feliz año, gracias por la oportunidad, muchas gracias. En otros países se observa que desde hace algunas semanas comenzó ya la vacunación, acá se dice que empezará ahora en enero, ¿estamos a tiempo? Estamos en una carrera desesperada, pero no vemos todavía luces claras de que el plan de vacunación nacional haya iniciado o vaya a iniciar pronto, porque estas pocas dosis que tenemos ahora para 25,000 pacientes definitivamente no significa que inicie un plan de vacunación, porque no tenemos las vacunas suficientes y la velocidad para que esta pandemia en el Ecuador termine por lo menos este año que estamos cursando, ¿no? 50,000 vacunas llegarán ahora en enero mientras el gobierno negocia 2 millones de vacunas para aplicarlas en los meses siguientes. ¿Qué hacemos con 2 millones de vacunas en un país de 17 millones de habitantes? La velocidad con la que debería vacunar el Ecuador es a una velocidad de 2 a 3 millones por mes para alcanzar la inmunidad de rebaño al final de este año. Entonces, 50,000 dosis significan 25,000 pacientes personas vacunadas, y que no alcanzaría ni siquiera para cubrir una parte de la primera línea de salud. Entonces, son muy pocas vacunas, no se ve una estrategia clara, tendríamos que haber ya empezado
masiva, no solamente casándonos con una vacuna, sino teniendo varias. ¿Cuáles son las primeras lecciones, Daniel, que quedan luego de que en otros países han iniciado ya desde hace algunas semanas estas campañas de vacunación? En Estados Unidos, por ejemplo, observamos que se ha incrementado el número de víctimas y entonces surgen más nuevos y más cuestionamientos alrededor de qué tan efectivo es esto de vacunarse. Sí, hay varias interrogantes. El sistema de distribución ha fallado en la mayoría de países. La cadena de frío es muy difícil mantenerla porque es menos 70, menos 80 grados. Y cuando las distancias son largas o los sitios son remotos, esta de que la vacuna llegue en óptimas condiciones ha obligado a algunos gobiernos incluso a sugerir que se vacune solamente una vez y retrasar al mes tercero, o sea, después de 3 meses la segunda dosis. Hay muchos académicos que estamos en contra de estas prácticas porque definitivamente no es lo que se investigó y cambiar sobre la marcha podría dar algunas repercusiones, y entonces por eso es que no hay que casarse con una vacuna, sino tener varias alternativas, que la oferta venga y tener pues varias vacunas para inmunizar a diferentes poblaciones y a una velocidad más rápida de la que esperamos. Es decir, iniciaríamos el proceso en mayo, junio del próximo año. ¿Está usted de acuerdo con que sea el gobierno central, el Estado, quien monopolice el tema de la vacunación, o considera que debería abrirse y permitir que otros actores también intervengan en este proceso? El deber ser es que el Estado regule la compra, o si no, que regule la certificación. El problema que tenemos aquí de parte de la academia es que el Estado ha dado malas muestras de poder regular en este caso. El ejemplo son las pruebas rápidas, ¿no? 120 proveedores de celulares, de computadoras trajeron pruebas rápidas, estas pruebas que no sirven para nada y que han provocado varios contagios en el país. Son pruebas muy malas y que no ha podido regular, no son pruebas aprobadas a través de estudios científicos de validación. Nadie nos puede garantizar que no pase lo mismo con las vacunas, que vengan vacunas alteradas, que vengan los negociados. Y entonces es un dualismo en pensar que el Estado debería ser el que provea de manera gratuita las vacunas y no dejar a la empresa privada que sean los únicos que traigan la vacuna, o que traigan más rápidamente, que sí podría ayudar obviamente al proceso, pero causaría el impacto de que solo la gente que tiene dinero pues se podría vacunar. Si hay un pacto nacional para traer vacunas de diferentes sectores públicos y privados, podría ser una solución interesante, siempre y cuando la regulación por parte del Estado sea más enérgica y fuerte, y eso es lo que no hemos visto a través de esta gestión. La indisciplina social se hizo presente en varios países a pesar de las restricciones por la nueva cepa del coronavirus. ¿Hasta cuándo debemos esperar, Daniel, para conocer resultados certeros sobre los contagios de fin de año? Generalmente se producen, y hemos aprendido de esta pandemia. Lo que pasó en el mes de agosto tuvimos un impacto, un pico. Lo que pasó en noviembre también. Todavía tenemos los estragos de las fiestas de Quito, que aunque hubo restricciones, tenemos evidencia que la gente se reunió masivamente. Ahora tenemos más de 26,000 aglomeraciones en lo que va de este feriado, y estimamos que en las próximas 3 o 4 semanas tendremos cerca de 80,000 casos nuevos y unos 300 pacientes que requieran hospitalización. Eso ejerce presión sobre el sistema sanitario, que en estos momentos ya está colapsado. Entonces sí hay que encender las alertas, porque en las próximas semanas podemos tener un repunte importante de casos, no como los anteriores que fueron leves, que pudieron ser manejados, sino este tendrá un impacto más importante en el país en las próximas 3 semanas. ¿Ya está colapsado el sistema sanitario al día de hoy?
Hay muy pocas camas. Las camas es un proceso dinámico que va recambiando, pero en los hospitales de Guayaquil, en los hospitales de Quito están a tope. Más de el 90% es casi saturación del sistema sanitario, y otros países ya cuando tienen el 50% de sus camas destinadas ya a pacientes, pues prenden las alarmas. Aquí cuando tenemos una lista de espera muy grande es cuando nos llama la atención, y ha dicho varios investigadores y epidemiólogos del mundo, de centros reconocidos, que es muy malo solamente fijarse en la saturación del sistema sanitario para tomar decisiones, porque el sistema tendrá que hacer camas donde sea, en los parqueaderos, en los hospitales, en los colegios, en los coliseos, tendrá que hacer camas. Entonces hay que evitar que el paciente llegue a cuidado intensivo o hospitalización, y eso es lo que no hemos aprendido de estos casi 10, 11 meses de pandemia. Daniel, en febrero habrá elecciones y los ecuatorianos son llamados a una concurrencia masiva, aunque con medidas de bioseguridad. Se dice, ¿daba lo mismo para efectos de contagio hacer las elecciones en febrero o en abril? Sí. Yo creo que pasaremos a febrero con las unidades de cuidado intensivo saturadas. No me quiero meter en aplazar el proceso electoral, pero es muy importante tener en cuenta que estos primeros 3 meses serán críticos para el manejo de la pandemia, porque podemos tener un repunte de casos. Entonces, lo llamativo es que no hay un protocolo claro para el proselitismo político, la campaña electoral, y tampoco se ve reflejado masivamente la capacitación para el proceso electoral que vamos a vivir. Eso provocará aglomeraciones, reuniones y obviamente agravará la situación epidemiológica del país. La Corte Constitucional ha declarado la inconstitucionalidad del estado de excepción decretado por el presidente Moreno. En consecuencia, ya no están en vigor las restricciones de circulación, así como el toque de queda, los horarios y la reducción de aforos para diferentes negocios. ¿Cómo afecta este levantamiento de medidas al aumento de la circulación y de la concurrencia masiva a lugares de comercio y esparcimiento? Es terrible, las fallas de comunicación tienen un muy importante impacto en salud pública. Los mensajes mixtos, confusos, con varias rectificaciones, dan lugar a pérdida de confianza de la población en las autoridades, que se refleja en el relajamiento. Las personas reciben mensajes contradictorios, se confunde, hay mensajes como que hay que perder el miedo al virus, hay camas todavía. Esos mensajes realmente provocan relajación en las personas, y el otro es el anunciar un proceso masivo de vacunación cuando no se tiene la vacuna. Pero son necesarias las restricciones, quizás hacerlas un poco más fuertes en algunas ciudades, en algunos cantones del país. Definitivamente que hay que apelar a eso, porque no tenemos otras armas. Eso es lo que debe entender la ciudadanía, que lo que debe exigir es más pruebas diagnósticas, debe exigir personas, un sistema de rastreo, de vigilancia epidemiológica adecuado, para que si una persona enferma, inmediatamente se contacte con sus familiares, que estos familiares accedan a pruebas diagnósticas, que se logren aislar a tiempo y que no estén caminando, yendo al trabajo contagiados. Eso es lo que no se ha hecho. Entonces hay que exigir eso antes que estar pensando en que podemos alcanzar una inmunidad colectiva a través de la vacunación, y los COEs tienen que ser enfáticos, tienen que tomar las riendas del asunto, porque constitucionalmente no se puede hacer. Desgraciadamente necesitamos de estas restricciones porque no tenemos herramientas epidemiológicas que nos permitan identificar o saber dónde está el virus para poder circular de manera tranquila. Daniel Simancas, director del Centro de Investigación en Salud Pública de la Universidad UTE. Gracias por acompañarnos, Daniel, hoy aquí en Contacto Directo. Gracias, Lenin, a todos un saludo, y hagamos lo que nos ha mantenido con vida: distanciamiento, lavado de manos y uso de mascarilla. 7:30 aquí en Contacto Directo. Bueno, así estamos despidiendo este espacio informativo, Lenin, pero vienen más noticias en Televistazo en la comunidad. Un feliz inicio de semana para todos.